evento de 5.5. Esa es la primera información que nos proporcionan ellos. Esto es equivalente a unos 240,000 toneladas de dinamita, o sea, es una explosión equivalente. Así se correlaciona la energía liberada. Posteriormente, ya en el Observatorio Sismológico IRIS, que es una plataforma a nivel mundial, estamos registrando aproximadamente ya nivel 5 de magnitud. La magnitud sería 5, lo que es un valor muy cercano, y realmente el sismo se ubica fuera del territorio nacional. Está en la zona cercana a Pecos, Texas, a una distancia al este, aproximadamente 200 kilómetros al este de Ciudad Juárez, El Paso. El reporte que tiene el IRIS, que es el Observatorio Sismológico Mundial, lo está dejando ahorita en 5. Poco a poco se va a ir ajustando conforme se tenga información de más sismógrafos. Normalmente cuando ocurre un evento de estos, pues se registra en una red mundial y se tiene que tomar el tiempo y el trabajo de recuperar el sismo en toda la red y ubicarlo de manera exacta, tanto en superficie, que es el epicentro, en profundidad, que es el hipocentro, la magnitud y el mecanismo de falla. O sea, saber qué fue exactamente lo que provocó, si fue una falla normal, que es lo más probable en la zona, o por ejemplo como en el sur, que son fallas asociadas a la subducción de la placa de Cocos en Mesoamérica. En el evento si lo consideramos ya de 5, estamos hablando de 2 millones de kilogramos de dinamita. O sea, si hacemos una explosión equivalente a 2 millones de kilogramos de dinamita o 200,000 toneladas, pues vamos a tener la misma energía liberada. Por eso es que la sentimos inclusive hasta 200 kilómetros de distancia de donde ocurrió. Ciudad Juárez y El Paso es una comunidad transfronteriza, una metroplex, ya propiamente dicho, que se ubica en una provincia tectónica conocida como Río Grande Rift. Rift es un término en francés que significa apertura. O sea, a grandes rasgos, lo que nos dice la geología de la región es que la corteza terrestre o la litosfera terrestre se está abriendo en la zona de Ciudad Juárez, El Paso, a un ritmo muy, muy lento. Eso es cierto, pero esta apertura, este proceso de apertura, ocasiona que tengamos flancos, que son las montañas escarpadas que vemos, por ejemplo, propiamente la Franklin, y por ejemplo las montañas que vemos también en dirección hacia el este, ¿no? Entonces, vivimos en una provincia tectónica que, aunque no está en una zona de subducción, como es el caso del sureste mexicano, que está tiemble y tiemble prácticamente todos los días, nosotros no estamos totalmente exentos de este tipo de fenómenos. O sea, vivimos en una zona sísmica, sí. ¿Por qué? Porque es una provincia tectónica que se llama Río Grande Rift. No es tan intensa la actividad, pero sí tenemos actividad. Inclusive en los diseños que se hacen para infraestructura hidráulica por parte de la universidad, como presas, canales y colectores, se incorpora el elemento de diseño sísmico para que puedan ser autorizados por la Comisión Nacional del Agua, y en este caso pues evaluamos hasta un terremoto posible de magnitud 7 en la zona. O sea, en pocas palabras, sí tenemos que tener una cultura al menos básica de lo que significa vivir en una zona sísmica y tener las precauciones mínimas que nos indica el CENAPRED cuando nos ubicamos en zonas de este tipo. El ingeniero Miguel Galdeán, en ese entonces estudiante de primer año de la UACJ, decide hacer su tesis en riesgo sísmico precisamente por el embate que tiene esta actividad sísmica en la región. Él nos facilita en ese entonces imágenes de los pretiles de las casas totalmente desfondados, grietas, presencia de grietas en la zona de Guadalupe, y ya en trabajos de campo se verifican desplazamientos importantes en la sierra de San Ignacio. Entonces, a raíz de esta situación, se realizan una serie de trabajos para medir el nivel de peligro sísmico al que está expuesta la zona, y queda sumarizado en 3 o 4 tesis
de licenciatura y una de maestría, siendo esta de maestría la que genera un producto importante que se conoce como mapa de riesgo sísmico o mapa de peligro sísmico propiamente dicho de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este mapa se le entrega al IMIP en el 2014 y en él se precisan qué edificaciones y qué zonas se encuentran en mayor riesgo de sufrir afectaciones en caso de que se dé la actividad sísmica más cercano. Entonces, en este mapa se precisan también las aceleraciones de diseño con las cuales se deberá construir las nuevas edificaciones de la ciudad. Nosotros no sabemos si esta información pasó a desarrollo urbano o si se sometió a cabildo, pero sí se entregó un estudio completo al respecto, tratando de anticiparse la universidad en su quehacer científico a una realidad que ya nos atañe, que es que efectivamente, volvemos a lo mismo, vivimos en una provincia tectónica activa y que va a ser más recurrente que estemos experimentando actividad sísmica, ya que el reacomodo de la placa tectónica en apertura, pues genera fallas, que le decimos nosotros de tipo normal o de extensión, que de manera constante van a estar ocasionando diferentes eventos. En el 2013 fue un enjambre de casi 400 sismos. Posteriormente tuvimos el evento de Chihuahua, ese se dio en la Falla del Caballo, ese fue muy notable, ocasionó cierto daño en Chihuahua, en Delicias, en Saucillo, y ahorita pues volvemos a tener esta actividad, aunque es en el lado de Texas, pero está asociada a la misma estructura geológica. Puede haber réplicas, puede haber incluso terremotos que aumenten un poco su magnitud, ya que las fallas geológicas que tenemos en la región tienen trazas de continuidad grandes y eso favorece a que la actividad sísmica sea incluso mayor. O sea, digámoslo así, en el registro paleosísmico de la zona hay eventos más grandes, o sea, nos dice que esto ya ha ocurrido en el pasado y que es viable que pueda volver a ocurrir. Incluso hay un detalle muy importante en las memorias del barón Humboldt, donde él precisa que el Río Grande desapareció totalmente en la zona. Él lo especifica entre el Paso del Norte y la isla de San Elizario. Prácticamente desaparece el agua como consecuencia de un evento sísmico en 1752. Entonces, si le echamos números, son más o menos 200, 250 años. O sea, que son los periodos de retorno en que los terremotos más o menos ocurren, ¿no? Por ejemplo, en 1928 tenemos registro de un terremoto en Parral con 6.5 de magnitud. O sea, no es un evento nuevo en la región. Nos sorprende porque generacionalmente no fuimos expuestos a los anteriores, pero es una zona con actividad sísmica no recurrente, pero sí importante, y es necesario, es la prevención. En el caso de la actividad sísmica es muy difícil, bueno, prácticamente imposible predecir cuándo va a ocurrir. Por ejemplo, si hablamos de una alerta temprana, pues fíjese, pues si tenemos un temblor a 200 kilómetros y la onda viaja a 6 kilómetros por segundo, pues tendríamos solamente 40 segundos para evacuar. En caso que al momento que se activa la red, quizás ya sea demasiado tarde porque está muy cercana las fuentes, ¿no? Aparte de que no hay una red como tal. Entonces debemos tomar en cuenta que lo mejor es la cultura de la prevención. Por ejemplo, si su público o su audiencia ingresa a la página del Senapred y le pone qué hacer en caso de sismo, vienen unas directivas muy precisas. Por ejemplo, no poner una televisión arriba de un ropero, no colgar las televisiones en muros que no sean de concreto, saber nuestra casa estructuralmente cómo está, donde tenemos los muros más íntegros estructuralmente hablando, para en caso de una situación de ese tipo podernos cuidar acercándonos hacia esa zona. O sea, generar nuestra propia cultura de prevención y qué hacer ante el caso del evento. Ahora,
Lo que sí debe tenerse muy en cuenta es que al sí ser una zona que presenta cierta actividad sísmica, es importante que los nuevos desarrollos, tanto habitacionales como de infraestructura de la ciudad, atiendan el umbral de aceleración espectral al cual pueden ser sometidos, de manera que nos garantice que no se van a caer las construcciones o no van a ser afectadas cuando se presente el sismo, ya que no podemos precisar de manera exacta cuándo va a ocurrir. Sí tenemos el indicativo de que al haber pasado en 1750, pues es viable que se repita ya en fechas cercanas, pero lo mejor es prevenir, leer las recomendaciones del SANAPRED y atenernos a esas indicaciones, y de esa manera pues vamos a estar en la mejor condición para responder a este tipo de situaciones. El SANAPRED presenta 3 escenarios: qué hacer antes, durante y después del temblor. Normalmente Protección Civil en los 19 de septiembre, cuando son las conmemoraciones de los sismos, Protección Civil Estatal de Chihuahua hace un simulacro de sismo. Esa es una práctica importante porque le ayuda a la gente que es saber hacer, o sea, se empieza a entrenar. Por ejemplo, nos dice que se implemente un plan de protección civil para cada edificación que esté en zona de riesgo, que identifiquemos las zonas de seguridad, que conozcamos las rutas de evacuación, que las instalaciones, sobre todo la de gas, se encuentren en estado óptimo para evitar incendios posteriores. Durante el sismo, mantener la calma y tranquilizarse. No correr ni tratar de salir de manera apresurada del edificio, no utilizar elevadores, alejarse de libreros, vitrinas o muebles que puedan caerse, así como de ventanas o espejos y tragaluces. Todo eso debemos de evitarlo, y evitar también que haya mobiliario pesado en partes altas. Ya después del sismo, pues es esperar la ayuda y alejarse de cualquier edificación que haya presentado daños. O sea, si vemos agrietamiento hay que salirse, no arriesgarse. O sea, si vemos agrietamiento, la estructura ya está dañada, y si viene una réplica pequeña, puede ser que falle totalmente. Eso es lo más importante, y tener siempre un radio con baterías para poder recibir la información que nos brinde la autoridad posterior a que se haya dado el evento, ¿no? Mire, la zona más vulnerable de la ciudad las zonas vulnerables de la ciudad dependen de 2 factores. Uno, el mecanismo, el factor condicionante, que quiere decir que tengamos una estructura geológica ya presente que condicione la zona a este tipo de actividad, y nosotros eso lo tenemos identificado como la traza de la falla de la montaña Franklin. Esa falla está mapeada desde Texas, desde El Paso, y la tenemos ubicada por toda la parte que cruza de Juárez. Una de las colonias por las que cruza es precisamente La Chaveña, y ahí, por ejemplo, en el caso específico de La Chaveña, nos enfrentamos a otra situación. Hay mucha casa de adobe que no tiene elementos de cierre estructural, o sea, son casas en situación de vulnerabilidad que no van a resistir, o que están más propicias a presentar problemas en un caso de este tipo. Las otras zonas es cuando tenemos depósitos aluviales, o sea, la mancha que haya dejado el río Bravo, tanto de sedimentos asociados propiamente al río, como de lagunas que tengamos en la ciudad, como es el caso del Barrial, y otras más que están por ahí que no se aprecian a simple vista. Estas zonas son zonas que amplifican la onda sísmica de manera muy notable. O sea, si usted iba a tener un registro determinado, en esa zona se puede elevar a veces hasta en un 100%, y entonces el daño va a ser mucho mayor. Eso se cruza con el tipo de edificación. Si la edificación se calcula la frecuencia de resonancia, y si la frecuencia de resonancia coincide con la frecuencia de resonancia del edificio, pues entonces tenemos un problema ya serio. Esto ya se hizo, y hay un mapa que se muestran las edificaciones en riesgo en la ciudad. Este lo tiene el IMIP, lo tiene en sus acervos la UACJ, y yo creo que es necesario que se haga más público, ¿no? Creo que lo que sería necesario es que a veces el trabajo de la academia trascienda fuera de las aulas y de los
círculos científicos de manera que se disponga de productos que favorezcan a la sociedad, como es el caso específico de este paquete de mapas. Pero ahí sí ya corresponde a la autoridad implementarlo, porque pues, la universidad no tiene el poder coercitivo de ir a decir, por ejemplo, a la gente que vive en zonas lagunares, como el Barrial o algunas otras zonas pegadas al río Bravo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que estas casas deben de diseñarse con este factor de aceleración. Por ejemplo, si checamos el mapa, que lo tenemos aquí a la mano, me dice que en la zona del río Bravo debemos de implementar hasta un 70% más de la gravedad. El desarrollador no le va a hacer caso como tal a la UACJ porque no es una normatividad. O sea, le corresponde a la autoridad que eso quede reflejado en el código de construcción, y el desarrollador, una vez que eso esté de manera obligatoria, pues simplemente le incorporará a su diseño la carga que esta aceleración refleja, y entonces tendremos una ciudad más resiliente. Yo creo que sería el término, ¿no? Que sea capaz de soportar los embates de este tipo de actividad sísmica, a la cual, repito, no estamos exentos por el tipo de entorno geológico que tenemos. Lo que experimentamos hoy en la mañana no es asociado a la falla local que tenemos. Este es un sistema de fallas muy grande, ¿verdad? Porque el Río Grande de Riff es una condición geológico o tectónica que tiene casi 30 millones de años ocurriendo. Es la razón por la cual se han formado estas grandes extensiones o llanuras que podemos observar prácticamente desde Colorado hasta Jiménez, ¿no? Entonces por eso vemos estos planos tan bien definidos, y en los flancos podemos ver unas sierras muy escarpadas que nos indican el proceso tectónico al cual hemos sometido. En este caso, el día de hoy fueron fallas localizadas en la zona de Pecos, Texas. Pero en Ciudad Juárez tenemos una falla muy importante que bien, se conoce como falla este de la montaña Franklin. Entra a Ciudad Juárez por la zona de Anapra, concretamente por donde está el arroyo de las Víboras, baja aproximadamente por donde está el bulevar Carlos Amaya, casi en dirección norte-sur, hasta llegar a la zona del Barrial, donde ya no vemos el escarpe, porque prácticamente se sepulta todo el basamento rocoso, pero en la sierra pues sí la podemos notar inclusive en los modelos topográficos y gravimétricos, ¿no? Entonces sí tenemos esta falla, más o menos pasa por la zona donde se ubica el bulevar Carlos Amaya. No tenemos exactamente la precisión, traemos un error aproximadamente de 500 metros, habría que hacer estudios mucho más detallados para ubicarla de manera muy precisa, pero al menos en esa zona sí tenemos el factor condicionante que puede ocasionarnos actividad sísmica más preponderante. La traza así de la falla, bien definida, está cerca de la iglesia, no recuerdo el nombre, pero era la que tenía a su cargo el padre Olvera, que ya falleció, que descansa en paz. En esa iglesia se nota muy claro en una barda el desplazamiento que hay como consecuencia de esta falla, y esto está ocurriendo de manera paulatina casi cada año. O sea, tenemos actividad sísmica, pero no es tan notable, y eventualmente puede ser que pues tengamos una magnitud mayor, y por ende debemos de estar preparados. A raíz de los eventos del 2013, la universidad implementó una red que se llamó RAMP, que se llamó por inglés, ¿no? Porque nos prestaron los sismógrafos los norteamericanos, que era el Chihuahua Rapid Deployment. Se colocaron aproximadamente 12 sismógrafos en todo el estado para poder precisar cuáles eran las causas de la actividad sísmica que había generado el terremoto de 5.5. Ahí se coordinó con el Departamento de Sismotectónica de Comisión Federal de Electricidad y se llegó a la conclusión de que el evento lo estaba provocando los desplazamientos de la falla el Caballo, localizados ahí en la zona de Santa Gertrudis. Entonces, de esa manera se logró precisar ese nivel de detalle. Posteriormente se hicieron otros estudios por parte de la universidad para sacar mapas más profundos en la zona, y de ahí se ha ido teniendo ya relación con el Servicio Sismológico Nacional y con los colegas de la Universidad de Texas en El Paso, a grado tal de que ya la universidad
participa en estos procesos de sismología de intervención con sus sismógrafos de fuente activa y sus acelerómetros para hacer los mapas de riesgo en zonas inclusive mucho más álgidas sísmicamente hablando, como pues Oaxaca, Chiapas, Puebla, pues Ecuador, o inclusive pues lo que se hizo acá en el norte del estado. O sea, sí es una realidad ya de la universidad. Lo que sí sería bien importante es que se considerara tener un sismógrafo propio para no necesariamente depender de un registro en internet, ¿no? Sino poder acceder de manera análoga, pues, o sea, tener las impresiones de los registros y no depender exclusivamente de la comunicación electrónica, ¿no? O digital. Se le diseñó una red sísmica, el costo era aproximadamente en ese entonces de 8 millones de pesos, que consistían en poner 4 sismógrafos en el estado, que era pues uno en la zona de los temblores, que era acá por donde está Naica, en Naica porque está la mina y se busca que el sismógrafo quede en una zona protegida, otra acá en el norte, en Juárez, porque tenemos también mucha actividad acá hacia los campos volcánicos del Potrillo Mar, que está acá por Santa Teresa, y bueno, pues colocar ahí la red y estar monitoreando. En ese entonces eran una inversión de 7, 8 millones de pesos, por cuestiones presupuestales, a pesar de lo avanzado del proceso, ya con cotizaciones y modelos y todo, no se logró implementar ni adquirir. Quizás sea momento de reconsiderarlo y tenerlo, ¿no? Porque un estado tan importante y tan grande como este, pues debe de conocer su realidad y su entorno geológico, no solo para la extracción de minería, que es una actividad que pues requerimos, sobre todo ahorita con la migración que vamos hacia energías limpias, donde todo va a ser eléctrico, sino también conocer qué riesgos nos representan estas estructuras que nos proporcionan estos minerales, pues también están sometidas a o asociadas con una actividad sísmica que nos puede causar un susto en un momento dado. Entonces es importante considerar este tipo de instrumentación como una inversión más que como un gasto, ¿no? Bueno, mire, la UACJ dispone de un tipo específico de sismógrafo en lo que se llama sismología de intervención. Sin embargo, el sismógrafo de monitoreo continuo, conocido como de banda ancha, la UACJ lamentablemente no dispone de un instrumento como tal, y dependemos de la estrecha colaboración que tenemos con nuestros pares de la Universidad de Texas en El Paso, con el doctor Aarón Velasco, la doctora Marian Karplus, que nos dan acceso al sismógrafo de UTEP, que se llama KIDD, es KIDD, y si uno le pica ahí en el internet, va a salir, inclusive se nota de manera muy dramática este sismo que acaba de ocurrir. Ahora, muy bien, ocurrió este sismo de 5, y a la hora volvió a darse otro de magnitud 3, o sea, inmediatamente hubo otro evento que le sucedió, nada más que al no ser tan intenso, no lo percibimos de manera tan dramática como el primero, ¿no? El quehacer científico de la universidad o de cualquier institución académica debe de estar siempre, o sea, tenemos que adelantarnos a los fenómenos. O sea, no podemos esperar estudiar una realidad hasta que nos alcanza la propia realidad, valga la redundancia. O sea, por ejemplo, en este caso, fuimos reactivos, porque empezamos realmente a estudiarlo hasta el 2013 en la zona de Juárez, pero inmediatamente para el 2014 ya se disponían de los mapas de diseño sísmico, inclusive entregados al órgano consultivo, que es el IMIP. Entonces, ahorita que ocurre nuevamente este fenómeno, se dispone ya de un acervo de información que nos permite conocer mejor a qué realidad nos estamos enfrentando, y si conocemos a lo que nos estamos enfrentando, es más fácil de diseñar las estrategias y tácticas de protección civil necesarias para cuando esto ocurre. Entonces, es muy importante que el quehacer científico se dé buscando adelantarse a lo que pueda
ocurrir. Esto es muy difícil porque pues no somos adivinos, pero el simple hecho de estarlo haciendo de manera metódica, constante, en el entorno adecuado que provee la UACJ, permite que en su momento se dispongan de elementos para poder entender la realidad a la cual estamos sometidos, porque esto no es subjetivo, esto es una realidad que no depende de nosotros como seres humanos, y que al colocarnos a vivir en esta zona del Río Grande o del Río Bravo, vamos a estar viviendo con esa realidad y esa actividad sísmica por siempre, ¿no? Entonces es importante que las instituciones de educación sigan en su labor de investigación científica, de manera que se dispongan de los productos de conocimiento, de ciencia básica, para poder entender el entorno que nos rodea, ¿no? Que yo creo que es la función de nosotros como universitarios y académicos, ¿no? Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.